Hola mundiamigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran nuestros queridísimos mundiamigos? Como siempre reaccionando y conociendo cosas nuevas y maravillosas sobre México. Por aquí tenemos una sugerencia que nos han enviado de manera muy especial para que reaccionemos a ella y dice así: venezolano logra la fama y éxito gracias a México. Vamos a ver de qué trata este video. Como siempre están invitados todos a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios con sus sugerencias y con sus opiniones. Somos Mari y Manu. Sean bienvenidos a un nuevo video. Chiquititos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Sosa Jones y el día de hoy quiero comentarte y conectar contigo, como lo dice el título, en la historia de pueblito rural en Venezuela, a conectar con millones de personas. Quiero platicarte a través de esta plataforma quién soy y cómo he logrado tantas cosas que he podido lograr en estos años, de los cuales muchos de ustedes, si me siguen en redes sociales, han sido testigos, y quiero que puedan conectar generando evidencia contraria o observando evidencia contraria a creencias limitantes. Crecí en un pueblito rural de montaña en Venezuela, en Zorca, Piedecuesta, sector Buenos Aires. Allí justamente en la vía principal, en una familia en la cual yo no vengo de familia rica, yo no vengo de apellido, yo no vengo de cuna, yo no vengo con todo lo que tengo hoy en día, lo he construido. Bueno, ya la verdad no reconozco ese lugar. No. Así será de pueblito, así tan que poco suena, pues, porque la mayoría, uno alguna que otra vez ha escuchado la mayoría de las poblaciones, ¿no? De hecho, en el mismo país uno puede escuchar el mismo nombre en diferentes estados. Por decir un ejemplo, Chaguarama existe en un estado y puede existir en otro estado también. Son poblaciones muy pequeñas y esto, pero este nombre no tengo ni idea, nunca lo había escuchado. Nunca. Por mí solo, sin pasar por encima de nadie, haciendo las cosas según mi intuición. Les mostré una escuela en la que estudié en un video el año pasado en Instagram. En esa escuela mi mamá daba clases y yo vivía muy cerca de donde se encontraba la escuela. Yo en esta casa viví y en esta escuela estudié. Era muy chistoso porque me pusieron en ese video: no, pues llegabas seguro tarde a la escuela. No, llegaba algunos días tarde, algunos días temprano. Mi familia era muy religiosa. Era importante ir todos los domingos a misa, poder también ir a todos los rosarios si alguna persona del pueblo moría. Mi abuela nunca terminó la escuela, mi abuelo tampoco. Eran campesinos que se dedicaban al campo, a poder sembrar. En historias que siempre cuenta mi mamá, tenía mi abuela que caminar 2 horas en la montaña para poder llegar cerro arriba a donde se encontraba trabajando mi abuelo y darle la comida y luego regresar para poder atender a los muchachos. Ellos fueron 7 hijos, de los cuales fuimos como 28 nietos y más de 40 y algo de bisnietos, viviendo todos en una misma comunidad, lo cual hacía pues que todo el mundo se conociera con todo el mundo. De niño yo... O sea, prácticamente el pueblo era la familia de él. Fundado por ellos, ¿no? ¡Wow! Yo siempre supe que era diferente. Y venir de una familia religiosa, tradicional, además que en mi familia había adicciones al alcohol, a las drogas. Y también muchas heridas heredadas también, creo, en la forma en la cual se educaron. Yo no sé por qué mi mamá fue una excepción, y digo mi mamá porque mi papá murió cuando yo tenía 11 años. Mi unión con mi mamá fue muy fuerte. De hecho, parte del por qué soy tan bueno con mi mamá, que a veces me dicen ustedes en redes sociales: ¿por qué eres tan buen hijo con tu mami? Pues yo creo que doy lo que recibí. Mi mamá nunca me trató mal, nunca me insultó, me juzgó por ser yo como era o quien era. En algún momento en el colegio me decían que era un poco amanerado, que era afeminado, y ella trataba como de no recordarme eso ni hacerme sentir mal. En algunos momentos sí, dentro de su machismo interno, cuando yo lloraba por alguna sensibilidad o algo, me decía: sea un hombre, los hombres no lloran. Pues sí, en un país muy machista, el ser sensible, el ser homosexual, el ser libre no era una opción. Hoy en día, cuando veo familias o me salen en TikTok videos de algunos chavitos siendo súper aceptados, y siento empatía por ellos y me da mucho gusto poder ver, aquí lo digo sin problema, a algunas personas teniendo el apoyo familiar que muchísimas otras no lo tuvieron. En ese aspecto no se hablaba de lo mío directamente por la edad, lo niño que estaba, pero nunca hubo de mi parte, de mi mamá hacia mí, un ataque. Me la pasaba más con mis primas. Claro, sí, eso en la mayoría de Latinoamérica es así.
atreverse, como quien dice, a mostrarse como era condenado. O sea, y en pueblos, en pueblitos y sobre así todo, pequeños como en ese. pueblitos más, porque de pronto en las ciudades principales era como que ya más, Sí, más aceptado, era como que no sí, era algo, pero en estos pueblos sí, o sea, en los pueblos sí, sí pueblos generalmente pequeños. era más como condenado. Donde de donde somos nosotros, de nuestro pueblo, a pesar que sí fue un poco más abierto, ¿no? En ese sentido, pero Sí, sí se llegaba a ver, sí se llegaba a ver que era un poco, o sea, el que se atrevía lo tildaban o lo veían, pero se veía poco para ser pueblo también. sí, para ser pueblo pequeño, pero creo que este es más pequeño que Sí, y mucho si es más. por ahí de los Andes, porque habla Sí, de montañas y ellos son eso, sí muy, Yaracuy, muy entonces, estrictos. son más estrictos, Los de esa entonces, parte del país que se le llama cariñosamente gochos, son así como muy o estrictos. sea, no sabemos si es gocho, si es no, Táchira dijo, Táchira, entonces son sí, gochos, sí. Táchira. Con la energía femenina de la familia que con la energía masculina, porque los hombres eran siempre juzgándome. Vamos a jugar fútbol, pórtate como un varón. Y aparte también el tema de conversaciones y las cosas que hacían como que no hacían match conmigo en ese momento, por eso yo sabía que era como diferente. Tuve novias, me enamoré, tuve novias, sí, me enamoré. Entonces yo creo que esto me llevó a tener quizás actividad sexual con mis novias desde los 13 años en el colegio, porque también llegué a tener como cierto pegue, aunque yo me sentía patito feo, me sentía no atractivo. Sí tenía mucho pegue por parte de las niñas, pero en mi autoconcepto, como yo me veía en ese momento en el espejo y como me percibía a mí mismo, yo me sentía no atractivo. Pero para ellas, para las chicas, era atractivo. Estaba muy niño en ese momento, tenía como 12 o 13 años, no sabía lo que estaba pasando y sentía que si yo no respondía, ellas iban a decir que yo no respondía, entonces iba a ser como una voz grande de Sosa no me respondió y yo me... Era por obligación, ¿no? ¡Wow! Y de hecho, muchas chicas que si tú no les prestabas atención, como quien dice, rápido, o sea, el temor que uno tenía si no cedías ante, como quien dice, una forma de amenaza de las chicas del colegio, Va a ¿sí? decir que soy. Ay, va a decir, ay, mire, este es amanerado, este es no sé ¡Wow! qué, por no decir la palabra más ¡Qué dura. locura! Entonces uno como que, Sí. ¿sabes? Y a veces simplemente que no te gustaba una chica porque no te caía Claro. bien, entonces te veías como presionado a hacerte el loco porque si no, mira, me va a acusar de esto y tú sabías que no eras, entonces qué Wow. difícil, ¿no? Me ofrecí, entonces sí estaba yo bajo esa presión. Cuando yo llegué a Caracas, era la Caracas de 2009-2010 y encontré algo que no tenía en mi pueblo y era anonimato. La taza de Nescafé. Nadie me conocía, yo podía comenzar a explorar mi libertad sin miedo a que alguien conocido me viera y fuese a decirle a mi familia. Creo que una de las etapas increíbles que marcó mi vida fue esa etapa en Caracas. Aunque en el fondo, en mi conciencia, lo que habían sembrado en mí era el ser homosexual y que te guste otro hombre es malo. Por como lo narra, lo vemos la típica familia donde son numerosos, donde son de campo, de pueblo, Sí. y entonces reina el machismo. O sea, sí, por ejemplo, en mi familia hubo ese tipo de hombres, pues. En mi familia eran 6 hombres y 5 mujeres. Y muchos de ellos sí, cuando estaba pequeño, no, vamos a llevarnos al campo para que incluso esté como una burra, imagínense ustedes. Así me Imagínate. ofrecían, se decía. ¡Wow! Yo de Qué pequeño, cosas, qué yo locura. veía eso como que tan anticuado. Yo, no, tío, Sí. yo no, Eso era eso era, antes. no sé, no. O me sugerían, no, cuando ya cumpliera por ahí los 12 años para llevarme a un sitio donde hay muchas cariñosas también, me sugerían. No, nunca llegué a Sí, ir a el esos sitios. machismo. No necesité Sí. de ir a esos sitios porque eran otros tiempos, no era necesario ir a esos lugares. Pero, o sea, sí veía eso, pues. Sí se Wow. veía, era común, pues. No, ellos no me recriminaban nada a mí porque, o sea, yo no tenía nada que me dijeran, no, que no me regañaban eso, pero si alguno tenía eso, seguramente que le iban a decir por cómo eran ellos. Mi naturaleza quería explorarlo, pero mi conciencia en ese momento decía, no lo explores. Entonces, por miedo a que, y la culpa de que se enteraran o que yo estuviese fallando en el fondo, eso me llevaba a hacer el resto de mis cosas con total rectitud. Y creo que era demasiado terco. Tenía en cuenta dónde quería llegar, qué quería tener. No sabía cómo iba a llegar, pero sabía quién tenía que ser para conseguirlo en el tiempo. Y me propuse a mis 15 años comprometerme a comprarme mi primer coche 0 kilómetros a mis 25 años y comprarme mi departamento a mis 30 años.
Pero esto yo lo había puesto como objetivo en Venezuela, no fuera de Venezuela, porque en mi mentalidad en ese momento yo no me veía fuera de Venezuela. La crisis del país se vino mucho más fuerte en ese momento. Mi mamá con un sueldo de educadora y pensionada. Si teníamos para copias, no teníamos para comida, no teníamos para transporte. Mi mamá llegó a decirme en algún momento, no puedo mandar más dinero a Caracas, tienes que regresar a Ciudad de México. Tienes que regresar a San Cristóbal porque es imposible para mí. Y a mí en ese momento, en lugar de pensar en que me iba a regresar y cancelar la carrera, yo estaba pensando yo no quiero por ninguna circunstancia perder mi anonimato aquí en Caracas, además estaba saliendo con mi primer noviecito en ese momento y dije no, entonces me busqué trabajo. Entonces empecé a trabajar fuera de la universidad en tiempo libre, en McDonald's, en tiendas de comida rápida, vendiendo zapatos en Timberland, en fiestas infantiles los fines de semana. Fue muy increíble generar evidencia contraria lo independiente que podía ser a mis 17 años, el poder prácticamente costear exacto lo que mi mamá me mandaba, incluso duplicarlo para poder administrarme muy bien. El ver cómo en San Cristóbal pasaban hambre, solamente comían arepa con mantequilla porque ni siquiera había dinero para huevos o para pollo o para un relleno. A veces eran solamente frijoles y arroz y no había posibilidad de poder consumir otra proteína. Empezaba el nivel de escasez en el país. El papel higiénico escaseaba, el jabón, el desodorante empezó a escasear, lo que era el champú. Eso me generaba demasiado estrés y yo creo que no vivía sino sobrevivía en Venezuela. Estaba demasiado delgadito, era muy delgado, era muy cabezón, me veía al espejo y no me gustaba, no me sentía atractivo, pero yo sabía que era algo temporal. Me estaba quedando en el departamento de un padrino, pero cuando justamente visitaba a su familia, a mí me tocaba que irme a dormir en un colchoncito muy delgado y yo creo que quizás por esa razón es que tengo esta cama con tantas almohadas e invierto muy bien ahora en mi descanso, porque yo me acuerdo que en mi conversación interna conmigo en ese momento que estaba ahí acostado en ese colchón, yo decía, esto es temporal, esto no es permanente. Estaba completamente haciéndome mi vida por mí mismo, conociendo personas. Oye, pero no habla como los de esa parte del país. Habla bastante neutro. Súper neutro. Habla muy neutro. Lo decimos porque las personas de ese lugar, así como pasa en casi todos los países, ¿no? Que dependiendo de los estados se les siente diferente el acento, ¿no? Ellos tienen un acento bastante marcado de la región donde es él. Llega en algunas ocasiones parecerse un poco a una parte de Colombia, porque obviamente están relativamente cerca de Colombia, ¿no? Y con un acento así como autoritario. Sí, o sea, como nosotros decimos así como mandón. Tienen un acento que automáticamente que los escuchas ya sabes de dónde es. Sí. Y él no, él habla bastante neutro. Dice, estoy orgulloso de mí en ese aspecto. Fui muy disciplinado y dije no, y no lo quería hacer. Trabajé muy duro que logré comprarme mi primer carro y una moto, un carro usado y una moto que tenía en Caracas. Una vez fui a dar una clase en moto e iba directamente a reunirme con unos compañeros de la universidad, estaba medio lloviendo y la moto se me apaga en una avenida y cuando se me apaga llegan dos motorizados. Uno me agarra la parrilla, el otro viene enfrente de mí y el copiloto que está allí saca un revólver y me lo pone en el casco. En ese momento yo estaba manejando con chamarra completamente, casco, y me hace, dame la moto. Y mi instinto en ese momento fue acelerar rápido, la moto se levantó como a caballito, ellos se cayeron, este chico que estaba acá me agarró la parrilla, pero yo estaba acelerando, aceleré y yo escuché disparos. En mi mente eran como al aire a ver si yo me caía, pero luego platicándolo en ese momento con personas, después me dijeron, no, seguro te estaban dando para que te cayeras y poder quitarte la moto, porque el 95% de los asaltos en Caracas en ese momento eran violentos. No eran asaltos en el que te despojaban de tu bien material, sino que también te dejaban un disparo y por eso eran asaltos violentos. En ese momento tomé la decisión que tenía que salir del país, se vendió el coche, prácticamente regaladísimo, vendimos la moto y pedimos Cadivi, porque había un control de divisas en Venezuela en el cual no podías comprar dólares y con libertad. De hecho, antes de 2014.
Yo llegué a México un 26 de octubre del 2014 Wow. con ganas de trabajar. Y mientras la gente veía crisis por el tema de Peña Nieto, que había crisis en ese momento, yo veía oportunidades. El hecho de poder ir al supermercado y comprar lo que yo quisiera comprar. Le pregunté al vigilante, en ese momento se llamaba Superama, no se llamaba Walmart Express. Le dije, oye, ¿cuántos kilos de arroz puedo llevar? Y me dice, los que quieras. Para mí era un abanico de oportunidades en medio de la situación en la cual yo... Ciertamente, fíjate que él habla de eso de que en el tiempo de Peña Nieto se quejaban por crisis y eso. También yo le pregunté a un amigo en ese tiempo, que bueno, un poco después del 2014, a que México, o sea, cómo México se quejaban del gobierno y cómo México está estable, pues está... No, o sea, porque México produce mucho, me dijo ese amigo, o sea, produce mucho o sea, por más que haya un mal gobernante, el país está estable. Sí, y eso que para esa época, en el 2014, todavía no estaba tan difícil la cosa como luego se fue agravando intensificando la situación mucho más fuerte, porque aunque hubo escasez, yo no la recuerdo tan dura. Por ejemplo, nosotros tan fuerte no nos pegó a nosotros personalmente. En ese tiempo no tanto. No. Ya en cambio para 2017 fue el año, esos años 2017 a 2019 fueron años dificilísimos, 2016 incluso, pero 2017 fue el año que mayor gente y en el salió. 2014 que se desaceleró tanto la economía, o sea que hubo un bajón horrible, pues. Wow. Estudié, trabajé durísimo, desarrollé una marca de suplementos ya que se vende no solamente en México y en Estados Unidos. Y yo de niño en ese pueblo que me iba a imaginar trabajar con Andrea Legarreta, Melissa Navarro, Marie Claire Hark, que estaba en Venezuela en ese momento y luego llegó a México y wow. Ok, pero ¿ya vieron esto? Jimena Navarrete, Andrea Legarreta, Marie Claire, La Divasa, muchísimas otras personas más toman. Maribel Guardia sea la imagen de Ami, que yo la conozca en persona y que estemos trabajando y que yo pueda cubrir a través de la empresa. Yo la había visto a ella con esos productos, porque nosotros la seguimos en Instagram, por supuesto, y la vi con esos productos, pero jamás me imaginé que era de ese chico. Sus honorarios para ella poder trabajar como embajadora de un producto cuya fórmula tomó más de 6 meses desarrollarse con un nivel de eficiencia. Si ustedes se fijan, lo más complicado es poder crear nombre y prestigio. Y Ami Glow Greens lo tiene. Demasiados boletines de prensa, escritos, entrevistas, debido al increíble producto que es. Y es que también cuando trabajas con mucha pasión, mi papá murió por diabetes en un coma diabético, murió de un paro respiratorio. Y creo que eso es lo que me llevó a poder conectar con esta profesión y en querer ayudar a tantas personas a nivel nutricional. Ahí supe que lo había logrado. No por el número de seguidores ni vistas, sino porque la gente me ubicaba con lo que siempre quise conectar. Cuando comencé con todo esto de la nutrición, del estudio de los primeros pacientes. Nutricionista. Luz, transformación, prestigio, nombre. Esa es mi historia. Hoy en día tengo a Naomi App. Estoy súper contento de tener esta aplicación que ayuda a miles de personas a un costo muy accesible a poder conseguir su gran cambio y su avance. Si tú vienes de abajo, si sientes que no naciste en la familia correcta, si sientes que tu condición es una limitante, quiero decirte, no te rindas. Cree en ti. Yo nací para triunfar y tú también naciste para triunfar. Yo soy Sosa Jones, soy venezolano, ahora mexicano desde el 2019. Aún no llego a mi escalón más alto, estoy contento como voy. Y si me preguntas dónde me veo, quiero que a través de Naomi App y a través de Ami Fitness, que es una empresa mexicana, Ami y Naomi App, una empresa hecha por este venezolano, pero hecha en México, con talento mexicano y preparación mexicana, que ayuda a mejorar de manera global los hábitos, no solo de una persona, sino de muchas, al costo más accesible. Que la nutrición y el bienestar no sea un lujo, sino sea un derecho. Y si los gobiernos no pueden otorgarlo, que Naomi App te ayude a conseguirlo. Nos vemos. Suscríbanse para más videos similares. Les voy a leer en los comentarios. Síganme en mis redes sociales y en el canal de coaching.
ahí hago muchas dinámicas de promociones dentro de la app y también de AMI. Nos vemos. Paréntesis, esta es mi habitación, para quien no la conoce. Estoy grabando justamente en un lugar en el cual pueda conectar con ustedes y traerlos a una parte íntima. Cuando vean esta escenografía significa que estoy trabajando o platicando desde el corazón y algo más familiar. Cabe destacar, creo que es clave fundamental poder conseguir tu éxito sabiendo quién eres y conociéndote muy bien, no traicionándote. Si reprimes algo de ti, vas a estar estancado en no felicidad. Wow, tremenda historia, qué inspiradora, de verdad. Sí. Y la verdad nos conmueve, nos da cierto orgullo, ¿no? Saber que también compartimos la nacionalidad con él y que viene desde abajo, ¿no? Que fíjense como tantas personas eligen de repente otros caminos y no han sabido cómo llevar. Este chico pudo ver más allá, ¿no? Sí, vale. Sí, fíjate que cuenta esa historia. Wow, pero de verdad es súper interesante esta historia. ¿Y cómo ha logrado en México todo eso que ha logrado? Claro. Wow. México fue esa cuna donde se abrió, pues. Encontró todo, o sea, encontró el éxito en México. Mira como con todas las figuras tan importantes de México que ha trabajado, que son imagen de su producto. Sí, es increíble, ¿no? Tremendo logro y tan jovencito. Tan jovencito, o sea, porque de los que hemos visto, de los venezolanos que hemos visto en México, él es el más exitoso. Sí, por lo tal que vez hemos habrá visto. otros, pero no los conocemos no porque los conocemos. para nosotros es nuevo verlo. Claro, habrá como no, algunos otros exitosos, pero de los que hemos visto en las reacciones, este es el que hemos visto más exitoso. Y eso, o sea, ayuda a muchas personas, Ayuda a fíjate. muchas personas. Porque, claro, saber que de su pueblo hay tantas personas que seguramente tienen necesidad, pero esta es una manera donde ayuda a muchísimas más A personas. muchísimas más personas. Wow, bueno, claro, enfrentó todas esas cosas de niño, claro. O sea, la sociedad es machista. En estos días estaba viendo, o lo vimos, pues yo te lo mostré, un reel de Alan por el Mundo, donde él habla de en qué etapa puedes salir del closet. Y él habló allí de cómo fue su proceso. Bueno, y él es una persona exitosa también, es uno de los youtubers que nosotros más admiramos. Sí. Y de los que más hemos seguido, creo que es de los primeros youtubers que nosotros seguimos. Sin hacer las reacciones a México, mucho antes. Nos llamaba la atención su contenido, lo profesional que hacía su contenido, lo que transmitía. Claro. Era de los primeros yo creo youtubers que fue viajeros. de los primeros youtubers que nosotros vimos, aparte de Luisito Comunica, fue a Alan por el Mundo. Bueno, los dos mexicanos, bueno, fíjate. Sí, de que desde siempre hemos tenido esa conexión con México. Luego fue Alex Tienda, mexicano también, que fue por el que comenzamos las reacciones a México. Exacto. Y bueno, oye, ver todas estas historias es muy bonito, de verdad. Y bueno, y México es ese lugar. Bueno, con esto lo ratificamos una vez más, que México es ese lugar donde muchos encuentran su espacio para lograr todas sus metas. No hay duda, no hay duda. Encantados con este video, bueno, y agradeciendo a México cómo le ha abierto las puertas a muchos de nuestros compatriotas. Bueno, Mariana Zambrano, todos esos que son bien a nivel público. Pues. Exacto, que tienen renombre ya. Tienen renombre ya. Sí, bueno, excelente, Mundiamigos. Bueno, encantados con este video. Una vez más los invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que dejen también un buen pulgar arriba con un me gusta. Sigan dejando esos buenos comentarios con sus sugerencias y ya lo saben, compartan este y cada video que les guste de Mundo M&M. Cuídense mucho, Mundiamigos, y nos vemos en un próximo video. Bye, se les quiere.